Hola a todos, yo soy Carla y hoy quiero compartir contigo algunos conceptos básicos de física cuántica para comprender mejor el comportamiento de las partículas más pequeñas que conocemos. La física cuántica, también conocida como mecánica cuántica, es una rama fundamental de la física que se ocupa del estudio de las partículas subatómicas y sus interacciones. Y a diferencia de la física clásica, que aplica a los objetos macroscópicos y que sigue las leyes de Newton, la física cuántica se ocupa de sistemas a escalas extremadamente pequeñas, como los electrones, los protones, los fotones, y está regida por leyes un poco diferentes a la del plano físico. Un átomo, ¿cierto?, está compuesto por varias partículas subatómicas, que son los componentes básicos de la materia, y estas partículas interactúan entre sí a través de fuerzas electromagnéticas y nucleares, y juntas forman la estructura fundamental de la materia. Recordemos rápidamente los componentes principales de un átomo. Tenemos el núcleo, que es el centro del átomo, ¿cierto?, y contiene la mayor parte de su masa. El núcleo está compuesto principalmente de protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, mientras que los neutrones no tienen carga. Por otro lado tenemos los electrones, que son las partículas que tienen la carga negativa y orbitan alrededor del núcleo en regiones llamadas órbitas o capas electrónicas. Los electrones se mantienen cerca del núcleo debido a la atracción electromagnética entre las cargas opuestas de los electrones y los protones. Más del 99% del átomo está compuesto por espacio vacío, pero en realidad ese vacío quizás son frecuencias que no podemos percibir o medir con nuestra tecnología, y entonces ese espacio aparentemente vacío entre el núcleo y los electrones en realidad contiene una gran energía potencial. Por otro lado tenemos al fotón, que es la partícula más veloz del universo y también es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética. Hay fotones visibles y otros que no, y es porque, son paquetes de información y energía de todo el rango de frecuencias. Mi primer acercamiento al tema de la física cuántica fue un documental que vi hace muchos años que se llama ¿Y tú qué sabes?, dentro de la madriguera. Lo pueden encontrar en YouTube, es bastante largo, pero la verdad que yo creo que actualmente encuentran videos mucho más actualizados, con información mucho mejor explicada y por supuesto en mejor calidad. Debo confesar que la primera vez que vi el documental no entendí nada y tuve que verlo varias veces para empezar a integrar la información. Y a mi parecer lo más interesante del documental es el experimento de la doble rendija, que va más o menos así. Se lanzan varios objetos pequeños a través de una ranura, en este caso eran canicas, y se genera en la pared como resultado una franja. Ahora se lanzan esos objetos pequeños a través de dos ranuras y genera como resultado dos franjas en la pared. Ahora se hace lo mismo, pero con una onda. El agua pasar a través de la ranura refleja en la pared un patrón similar al de las canicas, o sea, una franja. Pero si las ondas, en este caso el agua, pasa a través de dos ranuras, da como resultado un patrón de interferencia en la pared, con muchas franjas reflejadas. Probaron el mismo experimento con electrones, que vendrían a ser trozos pequeñitos de materia, y lanzaron una ráfaga a través de una ranura, y como era de esperarse, se reflejó una franja en la pared, tal como con las canicas y el agua. Pero cuando lanzaron electrones a través de dos ranuras, se generó en la pared el patrón de interferencia, como con las ondas en el agua. Los científicos pensaron que quizás lo que sucedía era que rebotaban unos con otros, entonces decidieron lanzarlos uno por uno para que no chocaran entre sí, pero después de un rato apareció el mismo patrón de interferencia. Concluyeron entonces que el electrón sale como partícula y se transforma en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras, interfiere consigo mismo y forma el patrón como una onda. Para salir de dudas y encontrar la respuesta, pusieron un dispositivo de medición para observar por cuál ranura era que pasaba en realidad. Pero cuando miraron, el electrón se volvió a comportar como un trocito de materia y ya no generó el patrón de interferencia como las ondas, sino que dibujó dos franjas, porque era lo que se esperaba que pasara. Lo que nos lleva al primer concepto: dualidad onda-partícula.
A veces una onda, a veces partícula. Las partículas subatómicas como electrones y fotones pueden exhibir tanto propiedades de partículas discretas como de una onda. Esto significa que su comportamiento no puede describirse únicamente en términos de partículas puntuales, sino que también muestran características de propagación ondulatoria. Este experimento demuestra que las partículas subatómicas solo se comportan como partículas cuando son observadas o existe conciencia de ellas, porque de lo contrario solo eran funciones de onda de probabilidad. Otro concepto interesante es la superposición de estados. El experimento de la doble rendija también nos muestra que las partículas cuánticas pueden existir en múltiples estados y posiciones al mismo tiempo, conocido como superposición, en el que los objetos pueden encontrarse en varias ubicaciones a la vez. No es otro objeto, no son dos cosas, es la misma cosa, la misma partícula en este caso, la misma función de onda ocupando varias ubicaciones. Entrelazamiento cuántico. Las partículas entrelazadas quedan íntimamente relacionadas, quedan intrínsecamente conectadas, de manera que cualquier cambio que afecte a una se refleja instantáneamente en la otra, independiente de la distancia que las separe, en lo que Einstein denominó acción fantasmal a distancia. Función de onda y probabilidad. Según la mecánica cuántica, la posición de las partículas tienen diferentes probabilidades de materializarse, por lo tanto hay varias posibilidades de encontrar dicha partícula en un lugar determinado. En lugar de describir la trayectoria precisa de una partícula, la física cuántica utiliza funciones de onda para representar la probabilidad de que una partícula esté en una posición o tenga ciertas propiedades en un momento dado. Cada función de onda va a representar un estado distinto de un átomo. La probabilidad de encontrar el electrón en una zona u otra va a determinar la energía de ese átomo. La física cuántica es entonces esencialmente probabilística, en contraste con la física clásica, que es más bien determinista. Colapso de la función de onda. Dadas unas condiciones iniciales, el electrón entonces tiene varias posibilidades donde puede manifestarse como partícula, coexistiendo en muchos estados posibles al mismo tiempo con una cierta probabilidad, y solo cuando es observado o medido, la función de onda colapsa para dar lugar a una partícula material con una localización concreta y específica en el espacio-tiempo. Cuando no miras, hay funciones de onda de probabilidad. Cuando miras, se materializa en una sola posibilidad. El observador colapsa la función de onda con solo mirar. Actualmente los físicos aún están trabajando en una teoría que explique completamente la naturaleza de la realidad y del campo unificado, pero mediante varios experimentos sí podemos comprobar que estamos conectados más allá de lo visible, más allá del espacio-tiempo, y también podemos medir los cambios que la observación, las expectativas y la intención ejercen en los resultados. Incluso en algunos de estos experimentos se dieron cuenta que los pensamientos y la intención podían afectar los resultados de manera retroactiva. Entonces, desde mi punto de vista, puede ser que lo que llamamos espiritualidad es solamente lo que todavía no hemos podido comprender porque estamos limitados por la tecnología y por nuestro estado de conciencia. Hasta aquí dejo este video, espero que te haya gustado el tema de esta semana. Y ojo que esto es una pincelada muy superficial de algo mucho más complejo y más amplio. Para nada soy experta en física cuántica, así que si te interesan estos temas, obviamente está en tus manos profundizar, y como siempre te invito a hacer tu propia investigación, desarrollar tu propio discernimiento y sacar tus propias conclusiones. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en este camino. Te dejo un beso y nos vemos en un próximo video.